que vino a este mundo para darnos salvación. Hemos leído aquí un pasaje hermoso y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en este capítulo 7 acerca de Jesús, el hombre en la búsqueda de alegrarse, de la fiesta, el hombre en búsqueda de la fiesta. Al ser humano le han llamado la atención siempre los eventos que tienen un tinte que se llama festividad, donde se aglomeran las personas para cambiar su ambiente, para cambiar, en el caso de las fiestas antiguas, lo que pasa es que nuestros contextos, la fiesta, hoy cuando se habla de fiesta, es el carnaval de Barranquilla, es el carnaval allá en Pasto, es la feria de Cali, es la feria de Manizales, bueno, por allá, el de Cafetero, etcétera. Y son fiestas que tienen una connotación de la gente ir a celebrar, a encontrarse, y celebran muchas cosas. Pero las fiestas antiguas estaban conectadas a un evento espiritual. No eran como la fiesta de hoy, para el mundo. Era una festividad conectada a algo espiritual. Y a eso el pueblo entero iba a esa festividad. Por supuesto que como no eran fiestas orientadas por Dios, por la palabra, se convertían pues, por supuesto, en un festival donde el ser humano pues se desenfrenaba todavía más en el pecado. Pero cuando hablamos de la Biblia, en la Biblia también hay fiestas. Y las fiestas judías fueron ordenadas por Dios. Habían por lo menos 7 principales festividades en Israel que debían ser observadas. Sobre todo, tenían que ser observadas 3 en el sentido de que en 3 principales fiestas judías debería el pueblo ir y reunirse en Jerusalén. Así que el pueblo acudía a la fiesta de la Pascua, que se celebraba el día 14 del mes de Abib, que era el primer mes, o es el primer mes del calendario judío, o el mes de Nisan. La otra fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Y la otra fiesta era la fiesta de las semanas, la fiesta de la recogida de la cosecha, y es también llamada la fiesta del Pentecostés. 3 principales fiestas al cual el pueblo judío, donde estuviera, iba a recurrir, iba a estar en Jerusalén para celebrar. ¿Qué celebraban? Iba a buscar a Dios. A eso iban ellos. Ellos iban a cumplir con un mandato divino, pero detrás de todo eso era una gran festividad de gozo, de regocijo, de alegría, porque habían sido considerados y estimados por un pueblo, por una nación, y tenían un Dios fuerte, poderoso, grandioso, que había hecho maravillas. Por lo tanto, ellos iban a celebrar allá en Jerusalén esa festividad. Por eso quiero nombrar fiestas, porque voy a hablar de fiesta de tabernáculos. Una fiesta
que recordaba que Israel salió de Egipto y tuvo un peregrinaje de 40 años por el desierto. Y durante 40 años vivieron en una tienda, lo que hoy se conoce como el camping, así con esa palabra técnica. Pero eso existía, esos campings no es una cosa nueva. Eso tiene miles de años atrás. Muchos pueblos fueron nómadas, o sea, no hicieron una casa fija en alguna parte, sino que tenían tiendas. Las hacían principalmente de pieles de animales. Y en esas tiendas vivían. O sea, estaban en un territorio y cuando ahí se acababan las cosas, como eran muy vastos los territorios, muy grandes, entonces ¿qué hacían? Desarmaban su tienda y ponían camino de kilómetros o lo que fuera, volvían y armaban la tienda. Así vivían los antiguos. Así vivió, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no tuvieron casa fija. Ellos vivieron en tiendas. Pero cuando Israel fue llevado cautivo a Egipto, Dios lo sacó después de 430 años y los puso en la tierra para que ellos llegaran rápidamente a la tierra prometida. La tierra prometida tenía diferencia de lo que ellos habían vivido, tenía casas. Ya en la tierra prometida no era un peregrinaje, era un lugar para llegar y estar fijo. Tenía ciudades, o sea que ellos iban a vivir en varias ciudades, o sea que significaba que la tierra prometida era muchas bendiciones. Podían haber llegado muy rápido desde el día en que salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y llegaron al monte, a la montaña, esa cordillera de los montes de Sinaí. Habían podido llegar rápido. Desde ahí habían 13 jornadas hasta Cades Barnea, o sea, 13 días de camino, cuando ya se podía avistar las montañas de Judea y ya verse la tierra prometida. Israel llegó muy rápido, se cree que en aproximadamente menos de 2 años Israel ya estaba ahí, mirando la tierra prometida, donde iban a entrar, donde Dios les había dicho que esa era la morada fija para ellos, que de ahí no se iban a mover, que de ahí Dios no los iba a arrancar. Ellos iban a estar ahí, pero sí tenía algunas condiciones. Tenían que permanecer en obediencia a lo que Dios les había puesto como mandamiento. Pero Israel, nada más en la llegada a ese lugar de Cades, ahí nada más fue la salida de los espías para ir y recorrer toda la tierra. Pero en Cades Barnea, Israel no creyó a Dios. Israel se devolvió para Egipto. Ahí de una vez el corazón del pueblo se endureció para con Dios. Y entonces Dios, que amaba al pueblo y que quiso regresarse y que dijo que mejor era haberse quedado en Egipto que haber salido, Dios dijo, les dejó como reprensión por su incredulidad, por su dureza, porque habían razones por las cuales Dios los podía disciplinar o castigar, y es que ellos habían visto la mano de Dios de una manera así tangible. Ellos vieron maravillas y señales de Dios en sus propios ojos, sin embargo se restaban a creer. Por esa causa, entonces el Señor dijo, por el tiempo que Israel duró, los espías duraron en la tierra prometida,
40 días, yo les daré 40 años aquí en este desierto. Van a vivir aquí en el desierto 40 años y les voy a dar a conocer que ellos se opusieron a mí y me dijeron que nos trajeron aquí con estos niños, porque ¿con quiénes venían? Con los niños. Israel dijo, vean, nos trajeron con estos niños para matarnos en este desierto. Entonces el Señor les dijo, yo les voy a probar que esos niños de los cuales ustedes dicen que vinieron para morir en este desierto, ciertamente esos niños entrarán en la tierra prometida. Esos niños van a verla, van a vivir en la tierra prometida. Y de hecho fue así. Pero Dios les proporcionó entonces a Israel vivir 40 años en el desierto, dando vueltas, 40 años, unos 38 años de camino para arriba, para un lado, para el otro, y principalmente vivieron en esos sectores cerca de Judea, en el desierto, en tiendas. Era prácticamente imposible que una familia sobreviviera a vivir tantos años en un desierto. Porque el desierto tiene la peculiaridad de que en el día la temperatura es demasiado altísima. Pero el desierto, a diferencia de estos climas tropicales, es que el desierto en la noche puede cambiar. De estar en el día 40 grados, 45 grados, en el desierto puede bajarse hasta 0 grados. Así que por eso en el desierto es muy difícil que alguien sobreviva. Pero Dios hizo que Israel viviera. Porque durante todo el tiempo, 40 años, Dios le puso una cubierta a Israel y era una columna de nube, una columna de fuego en la noche. Esa columna tenía una razón y un propósito, y la columna era abrigar, calentar, darle temperatura. Así que Israel tenía calefacción en el desierto. Pero como el día es tan fuerte y tan caluroso, entonces Dios les puso una nube. Y la Biblia dice que en los 40 años que Israel estuvo allá, nunca se apartó de ellos la columna de fuego en la noche y la columna de nube en el día. Siempre estuvo protegiéndolos y cubriéndolos, independientemente de lo que hacían los hijos de Israel. Dios estaba bendiciéndolos. Amén. Y se cumplió. Los hijos de Israel, esos niños, entraron en la tierra prometida. Pero Dios les dijo, cuando entren a la tierra prometida, van a recordar, les voy a dejar unas fiestas, para que nunca me olviden, para que sepan de dónde yo los saqué, por dónde pasaron, para que no sea que las generaciones postreras, vayan a decir que ellos nacieron en esta tierra y que aquí se enriquecieron y que esta tierra fue producto del esfuerzo, de la labor y de toda la entrega que ellos hicieron. Pero eso Dios les dijo, va a llegar un tiempo en los meses del año en que ustedes van a celebrar esas fiestas, pero deben asistir los hijos de Israel en donde quiera que estén, en las ciudades, en las aldeas, en los montes, donde vivan, deben ir a Jerusalén, deben acercarse allá y me van a celebrar entre ellas la fiesta de los tabernáculos. Y en ese tiempo van a tener tiendas. O sea, ellos ya estaban en casas, ahora en la nueva tierra, y ya llevaban siglos viviendo. Y en este tiempo que estoy leyendo aquí del Evangelio según Juan, Israel llevaba ya cientos de años viviendo ahí.
y todos tenían casas. Jesús, ahí la Biblia me muestra a Jesús en casas, me muestra a la gente viviendo ya no en tiendas sino en casas. Había cambiado el estilo de vida, las condiciones habían cambiado en ese tiempo, pero los israelitas iban a recordar la liberación de Dios y cómo Dios, a pesar de que Israel se rebeló contra Dios, se opuso a Dios, Dios los guardó, Dios los protegió y les dio vida, y ahora eran una nación grande y era una nación poderosa y reconocida en la tierra. Entonces, en los tiempos de Jesús, los israelitas, cada tiempo que se llegaba a la fiesta, eso estaban era preparándose, alistándose para la fiesta, y alistaban todo el equipaje, la tienda que tenían que cargarse, donde iban a estar una semana completa, tenían que estar viviendo en tienda. La diferencia es que vivir en tienda en ese tiempo ya no era como vivieron en el desierto, porque en el desierto estaba la nube y en el día los cubría y los protegía. ¿Se imagina usted irse para, bueno, los que han ido a los que van a los retiros de la costa, hay como ¿cuántos retiros allá? Del Monte Hermón, ¿cuál es el otro? Monte Moriah. Tienen puros nombres bíblicos, ¿no? Monte Sión y Jericín. Bueno, todos esos son eventos. Según se dice, los hermanos van allá. Algunos en el más grande que hay, ya hicieron casas, o hay cabañas, o hay. Pero en otros la gente tiene eso como una tienda, una carpa ahí. Eso en el día es terrible, el clima. Pero la gente se aguanta eso. Se sale de las casas, de la comodidad de la ciudad, donde está el aire acondicionado, y se meten allá. Y se reúnen en un salón gigante que hay. Yo no he ido, porque yo no soy tan bueno para el calor. Mi esposa se fue por allá al retiro de Montesión o de Montermón. Y eso es una calor tremendísima, estar ahí. Pero cuando la gente va a celebrar algo, no le importa las condiciones que tenga que vivir. Porque la fiesta tenía un significado. Así que los hermanos de Jesús, por eso leí en el capítulo 7 desde los primeros versos, para mostrarles que esa era la fiesta. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, porque no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, o sea, la familia de Jesús, le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Así que, ¿qué era lo que querían los hermanos? Que Jesús se fuera, porque era lo natural, tenía que ocurrir. Jesús debería llegar a la fiesta de los tabernáculos porque él era un judío y estaba sujeto a las leyes judías. Los hermanos, según el relato de este evangelio y de los otros también, los hermanos de Jesús no creían en él. Por eso querían como sacarlo. Y Jesús, ¿qué les dijo? Bueno, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No entendieron nada que les dijo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y el versículo 8 dice, subid vosotros a la fiesta. Yo
no subo todavía a esa fiesta. O sea, Jesús no dijo que no iba a ir a la fiesta. Jesús dijo, todavía no voy a subir, voy a quedar un poquito, pero yo voy a ir a la fiesta. Porque era una obligación ir. Era de las tres principales y era obligatorio ir a esa fiesta. Entonces, por eso los hermanos se alistaron y se fueron. Y todo el mundo se fue para la fiesta. Jesús sabía que los judíos lo perseguían y lo buscaban porque querían matarlo. Por eso se había retirado de Judea. Judea es donde está, es como Santander. Vamos a ilustrarlo así. Y la capital de Santander es Bucaramanga. Entonces Judea es todo el territorio, toda la provincia y su capital Jerusalén. Pero había otras provincias. Para ese tiempo Israel estaba dividido en tres provincias. La provincia de Galilea, que estaba al norte, y la provincia de Samaria, que estaba en el centro del país. Entonces eran las tres provincias de la tierra como estaba distribuido el territorio judío. Así que desde Galilea había que caminar bastante para llegar a Jerusalén y llegar a la fiesta a celebrar. Jesús, él empezó a decirle a su familia, a sus hermanos, qué era en sí el propósito, cuál era lo que él venía a hacer. ¿Y por qué la presencia de Jesús incomodaba? ¿Por qué dañaba la celebración? Porque los judíos no estaban en una festividad pagana, como dijéramos aquí nosotros, mundana. No, ellos estaban en una festividad cristiana, religiosa. Tenía que ver con el judaísmo, era mandada por la Biblia, y ellos iban a celebrar, y entonces estaban toda esa semana completa, llevaban ofrendas al templo, habían sacrificios y estaban metidos allá en la tienda. Esa era la festividad de los judíos, y claro, hacían banquetes, comían, celebraban que Dios los había salvado en el desierto y les había dado vida. Los había guardado. Pero para esa época la fiesta de los tabernáculos tenía algo más. Le habían puesto otros, o sea, le habían añadido algunas cosas que mandaba la celebración, y ellos eran muy rigurosos en llevarla. En la fiesta de tabernáculos los judíos llevaban, porque eso mandó la ley, y era cortar unas palmas de sauce, unas ramas, y por lo menos 3 clases de árboles, y cuando iban al templo, cuando iban a Jerusalén al templo, ellos llevaban esas ramas en las manos, alzaban esas ramas, y además llevaban agua del estanque de Siloé, de allí sacaban agua. Jesús llegó más o menos como a mitad de la fiesta, pero llegó al templo. Y en el templo, que tendré que algún día mostrarles qué es el templo, porque nosotros todavía tenemos un error sobre qué es el templo. Nosotros cuando hablamos de templo pensamos que el templo judío era algo así como esto. Pero la gente nunca, ninguno del pueblo común podía entrar al templo. Recuerde, los únicos que podían entrar en el templo eran los sacerdotes y el sumo sacerdote. La gente entró al templo, que lo que eran los atrios, eso era una cosa, más o menos el templo judío como tal, tenía una dimensión de 3 canchas de fútbol. Esas eran las medidas. Pero lo que es el templo, como Dios lo mandó construir, el templo donde se hacían las ceremonias, donde estaban los objetos, solo tenía 9 metros por 4,50. Así que eso era una cosa muy pequeña.
con respecto a 3 canchas de fútbol, que eso es una cantidad de metros gigante, porque todo eso se llamaban los atrios. Entonces allá había en el templo de Jesús, porque uno es el templo que construyó David, otro es el templo que construyó Salomón, y otro es el templo que construyeron, el reconstruido, que fue solamente levantar una casita y ya, de piedras. Pero luego el templo al que entra Jesús es un templo que es un templo reformado. Lo reformó un rey que estaba ahí para poderse congraciar con los judíos y poder ganarse el aprecio de los judíos, el rey Herodes. Entonces él hizo una reforma y lo amplió, entonces lo convirtió en eso. Entonces por eso entrar al templo era entrar en la dimensión de una construcción gigante que tenía una cantidad de habitaciones, pero al fondo, allá al fondo, entonces había lo que era el templo como tal, o sea, lo que era lo sagrado. Entonces la gente llegaba y entraba y había el atrio de los gentiles, donde podían entrar pueblo judío y no judío. Había más adelante otro atrio, otro espacio gigante donde podían estar solo los judíos, donde podían entrar también las mujeres. Pero había otra parte del templo donde solo podían entrar los sacerdotes, era atrio de sacerdotes, y después de eso sí seguía lo que era el templo. Entonces, toda esa dimensión de construcción existía en el siglo I. Por eso entrar al templo era entrar a los atrios, y eso no tenía cubierta, eso era al aire. Era rodeado y tenía por supuesto una muralla y tenía habitaciones por los lados, porque eso había una cantidad de cosas que había hecho el rey. Pero el centro del templo, allá ni siquiera Jesús entró allá. Ni siquiera el mismo Señor entró a lo que era el propio templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Jesús estuvo afuera. Por eso es que cuando Jesús dice que estaba en el templo enseñando, y Jesús escribía en tierra, mientras unos hombres trajeron a una mujer, ya la metieron hasta allá, en el templo. Y hay muchos eventos de la Biblia que lo menciona dentro del templo. En medio de la fiesta, que eran miles, cientos de personas, Jesús estaba en el templo y enseñaba, porque llegó, pero en ese momento, cuando había una festividad de esa clase, el templo era abarrotado, o sea, era impresionante la multitud de personas, porque mientras unos entraban, otros iban saliendo, pero habían esas celebraciones y Jesús enseñaba, la gente estaba pendiente de lo que pasaba, y Jesús detallaba todo lo que hacían los judíos. Ellos habían ido a celebrar, a gozarse, a llenarse de Dios, pero dice la palabra de Dios en un texto que usted ha leído o ha escuchado bastantes veces la lectura: en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Voy a ir aplicando y concluyendo. El ser humano ha querido siempre buscar un lugar para regocijarse, para cambiar su situación. El ser humano, de hecho, cuando se mueve y se va hacia un lugar, lo invitan a algo y quiere ir o anhela ir, es porque él quiere cambiar el ambiente, es porque quiere sentir algo distinto. Y si es una festividad, él quiere gozarse. Si no ha conocido a Dios, pues entonces él quiere gozarse en una festividad que celebren en una ciudad, en algún lugar. Y si es un creyente, entonces él quiere que hagan un programa y hay una festividad donde pueda ir y alegrarse. Eso era lo que los judíos vivían. Ellos
pasaron todos los días de la gran fiesta de los tabernáculos, pero estaban vacíos. Y Jesús les dijo una cosa impresionante ese día. Si alguno tiene sed, y lo dijo así allá en el templo, porque eso lo dijo Jesús en el templo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En esa festividad, agua cargaban cosa tremenda. ¿Por qué? Las ramas de sauce y de otros árboles estaban representando varias cosas. Ellos celebraban que la tierra donde estaban era tierra que tenía fruto, porque habían ramas de árboles que tenían frutos. Entonces iban con esas ramas mostrando que la tierra donde vivían era una tierra bendecida y que tenía fruto. Pero también con sacar agua y echarla en el altar, porque eso es lo que hacían, el agua simbolizaba que la tierra para dar fruto necesitaba de agua, pero allá en Jerusalén, allá donde estaba el templo, no había ni río ni nada. Porque eso está en una cima. Por eso Jesús dice, en Galilea dice, suban ustedes a Galilea. ¿Y dónde están? En la parte norte del país. Pero para llegar a Judea, desde Galilea había que subir. O sea, si usted se ubica en Jerusalén y quiere ir a cualquier parte desde Jerusalén, usted tiene que descender. Pero si usted quiere ir desde los 4 puntos cardinales a Jerusalén, tienes que subir. O sea, todo eso tiene un significado. O sea, que llegar al templo, ir allá, había que subir. Por eso la Biblia dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Por eso lo de Dios siempre lo menciona en un sentido de subir y no de bajar. Así que allí, en esa altura, no había agua. El río Jordán estaba abajo, cerca de 900 y tantos de metros abajo. Entonces, ¿cómo no había tecnología para volcar el río y subirlo a la ciudad? Entonces tenían que inventarse una cantidad de cosas para que porque ellos hicieron en un acueducto en Jerusalén, el rey Ezequías, para tratar de llevarle agua a la ciudad. Entonces allí Dios les proveyó por pozos agua, pero no se podía regar los sembrados sacando agua de un pozo y llevando y alimentando cada planta. En la tierra prometida había que esperar que cayera lluvia. Si a la tierra prometida dependía solamente de Dios. Y esa agua que ellos estaban tirando en el altar estaba también simbolizando que la tierra necesitaba agua. Ellos todos lo celebraban en un sentido absolutamente natural. La tierra, el fruto de la tierra, la bendición de multiplicarse y ser un pueblo grande sobre la tierra. Pero Jesús vino y cuando estuvo ahí aprovechó, cuando se terminó la fiesta, en el último día que sabía que la gente empezaba a irse, a regresar a sus tierras, Jesús predicó un mensaje. Y en ese mensaje dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía que la gente vino a la fiesta, se gozó, supuestamente se gozó de estar en la fiesta, pero Jesús sabía que todos los que se iban a devolver nuevamente a sus casas, a sus ciudades, a sus aldeas, iban a ir otra vez igual que vinieron, sedientos, estaban secos espiritualmente hablando, como está todavía muchísima humanidad sobre la tierra. Está seca
Ellos se tratan de gozar, ellos tratan de ir a alguna parte para sentir alguna especie de regocijo, de alegría, pero termina el evento y la gente sale igual. Pero cuando alguien viene a la presencia de Dios, Dios no lo deja ir vacío. Amén. Dios tiene algo que darle y no es algo material, algo secular, algo de aquí, de lo natural. Dios tiene algo espiritual para darle a alguien y Dios tiene agua. Y esa agua es la que el Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo podía saciarse Israel después de haber estado representándose en los momentos? Porque los tabernáculos representaban los momentos difíciles para Israel de también vivir en el desierto, y para ellos traer su familia, traer sus hijos y meterlos a una tienda después de tener una vivienda bonita y arreglada y meterlos allí, eso significaba que esos días no eran tampoco tan grandiosos, metidos en la tienda. Y Jesús le dijo: allá hace calor, allá es difícil, pero si alguien viene a mí, amén, y cree como dice la palabra del Señor. Porque ¿cuál era el problema del hombre en el tiempo de Jesús? No creían lo que Jesús decía. Los hermanos no creían. Los hermanos se burlaban, hablaban irónicamente de Jesús. Decían: oiga, vaya a Jerusalén, usted que demuestra poder, que ha demostrado milagros, pues dése a conocer. Tienes una oportunidad grandiosa. ¿Quién que quiere darse a conocer, pues no aprovechará esta oportunidad? Fiesta de tabernáculos. Los judíos de todos los pueblos, de todas las ciudades y los de la dispersión, o sea, los que están fuera, los que viven fuera de Israel, van a venir. Y usted que quiere darse a conocer, pues aproveche la oportunidad y dése a conocer. Eso le decían los hermanos de Jesús en un sentido más bien burlón, irónico. Pero ellos no sabían, y ellos mismos se iban hasta allá a celebrar, y ellos tenían la fuente, ellos vivían con la fuente de vida, con el que les podía dar ese descanso, con el que les podía dar el regocijo, pero no creían. No lo recibían. El problema del ser humano es eso, que no puede creer, que no logra creer lo que dice la palabra de Dios. Pero si alguno es capaz de creer lo que dice la palabra de Dios, cambiarán todas las cosas. Bendito sea el Señor. No tendrá que hacer una cantidad de esfuerzos, no tendrá que hacer sacrificio, porque lo que Jesús estaba mostrando ahí era que se iban a abolir ese tipo de esfuerzos y de sacrificios, porque ellos, como eran las fiestas, era un mandato obligatorio. Entonces las fiestas representaban que el hombre tenía obligadamente que cumplir lo que Dios le mandaba para que le pudieran llegar las bendiciones. Pero el problema es que el hombre se cumplía todo eso en el sentido de hacer obras, pero su corazón seguía lejos de Dios, seguía vacío. Ellos no creían en la esencia de lo que Dios había hecho. El ser humano, por eso la gente puede venir hasta culto 50,000 veces, pero si no oye, si no recibe la palabra de Dios, se vuelve un religioso más, que se acostumbra a vivir de fiesta en fiesta. Ay, estuvo bonito ese grupo que trajeron, ese concierto, ese evento, estuvo bueno, pero otra vez sigo así. No, yo ya no quiero volver a la iglesia. Yo como que no quiero seguir, como que no quiero. Y toda la gente vive así. Pero Dios quiere que la iglesia definitivamente pueda regocijarse en Dios sin cargar un peso de sacrificio, sino vivir siempre en el lugar donde Dios lo puso. No necesita hacer ningún esfuerzo para poder gozarse en el Señor. Israel necesitaba regocijarse en Dios, y ese día Dios le permitió a Israel y le dio una palabra extraordinaria. Dice: el que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esas palabras a los hijos de Israel en ese tiempo
los impactaron de una manera impresionante. Porque para ellos el agua no era algo como aquí en Occidente, que es abrir el grifo y ya. Para ellos el agua, el pozo, los pozos, algunos tenían una escalera. Llegaban al pozo, no era solamente lanzar un balde ahí para sacar. Algunos pozos tocaba, había una escalera y tenía no sé cuántos pasos hasta la profundidad para ir, porque esos pozos la mayoría estaban en roca, para poder sacar el agua. Así que sacar un cántaro de agua y que la vasija era de barro, entre otras, que la sola vasija pesaba una cantidad, eso era un sacrificio, el agua. Y Jesús le dijo, en un sentido espiritual, les dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos. ¿Sí ve las enseñanzas de Jesús? En el contexto que lo dice. Ellos con un baldadito de agua, con una tinaja, con esfuerzo. ¿Cómo es caminar con agua? Bueno, yo creo que aquí no muchos lo han hecho, pero yo tuve la experiencia de cargar agua. Y cargar agua, el agua, claro, en un recipiente sellado como los que tenemos ahora, un galón, usted llega y le mete agua y lo cierra, pero aún el agua trata de, si usted lo pone en el hombro, el agua lo trata de mecer, porque el agua es muy pesada y lo trata de sacudir. Pero imagínatelo en un cántaro, poniéndolo aquí, ¿cómo tiene que caminar? Porque si va corriendo, cuando llega un poquito de agua, ya el resto ya se ha bañado. Así que no era fácil sacar el agua. Pero Jesús ese día les dijo que para ellos habrían ríos. Y eso tuvo que despertarles la atención a los judíos, ríos. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Amén. La gente empezó, esa palabra fue tan fuerte, fue tan grande, que muchos decían: este es un profeta, este no es cualquiera. Pero otros fueron más allá y otros dijeron: este es el Cristo. El Cristo es el que les traía la solución. Es el Mesías, es el que les daba la esperanza, es el que los iba a librar de la opresión, es el que los iba a sacar de toda la esclavitud. El Cristo era el Hijo de David, era Dios que se iba a manifestar entre ellos, porque el profeta lo había dicho, que Dios mismo estaría con ellos. Así que los iba a librar. Y cuando los judíos oyeron esas palabras, muchos creyeron también en él. Qué bueno que el evangelio se sigue predicando, para que muchos que están sedientos, que tratan de correr a algunos lugares para buscar regocijo, puedan venir aquí a la presencia de Dios y recibir al Señor en sus vidas. Y esa hambre y esa sed que tienen, aleluya, que los ha mantenido de pronto tristes, y que por eso es que la gente tiene que buscar el alcohol, por eso es que la gente tiene que probar las drogas y una cantidad de cosas, porque hay unos vacíos profundos y grandes en la vida de la persona. Por eso la gente cae en los vicios, en los placeres. Pero alguien que llega a la mano de Dios, a la presencia de Dios, entonces se puede regocijar, porque lo que recibe aquí, aleluya, no es un vasito de agua. No es algo solamente para que usted salga contento de aquí, ay, qué bonito. Sino eso que usted recibe aquí es tan poderoso que se va en ti. Se va en ti. Y usted sale a la calle, y usted llega a la casa, y usted ve las cosas diferentes.
Tal vez no que se le haya acabado el problema, pero usted ya, el problema ya no lo ve como lo veía antes. La situación que tenía ya no la ve como la veía antes. La situación económica, todo le cambia, porque lo que tú llevas adentro es una fuente. Eso es, la palabra es una fuente de vida, es un manantial de esperanza, es un manantial de gozo que te va a llevar a vivir cosas extremadamente grandes y gloriosas. Bendito sea el Señor. Y aunque esté enfermo y aunque esté pasando la situación que tenga, usted no necesita ir a refugiarse en ningún vicio, en nada de este mundo. Usted se puede refugiar y levantar las manos. Oh, gloria a Dios. Yo por eso hablo de culto en todo lugar. Porque yo he estado en muchos lugares. Y cuando a veces yo empiezo nada más un cántico, algo recuerdo, algo que me llega de la palabra, y yo empiezo a sentir una cosa tan grande. Que a veces uno quisiera como que no hubieran tantas ocupaciones como para poderse uno meter un poquito, gloria a Dios, y soltarse y dejar que Dios lo llene. ¿No le gustaría que Dios te dé algo de agua esta noche? Póngase en pie. Que usted no se fuera esta noche con otro culto más, sino que pudieras vivir en ti algo grande. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior es que cuando recibimos a Dios y su manantial está en mí, no pueden salir, porque de su interior saldrán ríos de agua viva. No pueden salir groserías, no pueden salir maldiciones, no pueden salir cosas feas. No, el que tiene a Dios le sale algo grande, algo bonito, algo agradable. Usted podrá ir y se tendrá que mover a su casa, a alguna parte, se va a encontrar con alguien, pero usted no va a caminar hacia lo malo, no va a dar pasos a lo que Dios no quiere, porque usted tiene una fuente de agua viva. Amén. Por eso cuando la gente no bebe del agua de vida, sale a hacer lo malo, porque tiene agua estancada. Pero cuando uno viene a la presencia de Dios, aquí hay agua viva. Esa agua viva es la palabra de Dios, que penetra el espíritu, que parte el alma. Un santo Dios que lo hace regocijar. ¿A cuántas fiestas hay? ¿Estás cargando tu propio balde? ¿Cuántos esfuerzos haces? ¿Cómo es el culto para ti? Un esfuerzo. El Señor le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere de esa agua tendrá sed. En otras palabras, el que siga su vida como la lleva, seguirá igual. Seguirá con sed. Por más de que vayas a donde vayas, seguirá igual.
Pero el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para la vida eterna. Tú necesitas llenarte. Permítele a Dios ser distinto. Viva el Evangelio. Viva esto. ¿Cómo? Créalo, créalo. Si tú no vives experiencias con Dios verdaderas, si tú no te sacias, usted no vivirá el cristianismo, no sabrá qué es el Evangelio. Por eso verá esto como una religión y otra religión. Pero esto es poder de Dios para salvación. Vamos a decirle a Dios esta noche: yo quiero que me llenes. Yo quiero saciarme. Yo quiero llegar a casa, al trabajo. ¿Tienes algún pozo de amargura? Esas agüitas son dañinas, pero cuando tú crees, Dios te limpia. Te deja esta palabra morando, te deja este gozo, te deja esta libertad. Soberano Dios, hoy levanto mis manos. Yo levanto mis manos